Buenas, Roberto Carrillo aquí. Ahora estamos estudiando y repasando el libro de Apocalipsis, uno de los libros más impactantes, más populares en la Biblia. Todo el mundo quiere saber de Apocalipsis, el libro, uno de los libros más misteriosos y más usadas en películas, y en teorías raras, ideas falsas, y mucha gente les encanta utilizar Apocalipsis para promover o para compartir ideas diferentes del cristianismo, del mundo, de la política, de eventos sociales. Te voy a decir la verdad, es el libro que me siento menos confianza enseñando, a pesar de que he estudiado mucho de Apocalipsis y lo conozco bastante, pero hay mucho más para estudiar, mucho más para aprender. Entonces yo hablo de Apocalipsis con mucha humildad y un poquito de temor, ¿no? De no, de no apoyar una idea incorrecta, pero por eso vamos a mantenernos fieles a las escrituras y no proponer ideas diferentes de interpretaciones. Pero sí vamos a hablar mucho de las interpretaciones diferentes que causa Apocalipsis ser tan popular, ¿no? Es obviamente el Apocalipsis de Juan o la revelación de Juan. Apocalipsis es una palabra griega, apocalipsis, que significa la visión. Está en la tradición de Daniel y Ezequiel, profecía muy simbólica, lleno de imágenes, de números, de cosas que representan otras cosas. Um, y por eso el libro, yo diría, uno de los libros más difíciles para entender y más mal traducido, mal entendido, ¿no? Muchos usan Apocalipsis para predicar ideas raras y diferentes, porque es misteriosa y no es muy claro muchas veces de lo que está hablando exactamente, pero con estudio, con humildad, hay mucho que podemos entender, mucho que podemos aprender, y no caer en las tonterías. Siempre cuando yo veo a alguien empezar a usar versículos de Apocalipsis, me hace ser sospechoso, ¿no? Porque yo quiero saber si la persona realmente entiende de lo que está hablando, si realmente entiende los símbolos y los números y las imágenes que Dios tiene en el libro de Apocalipsis que Juan ha utilizado. Es un libro de comodidad, de ánimo, de animarnos, de darnos confianza. Es un libro de advertencia, ¿no? De dar advertencia a los discípulos y al mundo también. Es un libro que explica a Dios Todopoderoso como el verdadero Señor de todo contra el medio cultural, sociológico del Imperio Romano. Es un libro de batalla, se puede decir, un libro de guerra, ¿no? De que habla de mucho de la batalla entre Dios y las fuerzas espirituales de Dios y de Satanás y las fuerzas en el mundo que Satanás usa para lastimar a la iglesia. Apocalipsis, que es el consuelo de la revelación, ¿no? El ánimo que Dios ha mostrado a Juan para compartir con nosotros. Anima a los cristianos a perseverar en medio de la persecución muchas veces, 1, 9, 2, 10, 3, 10, 13, 7, 22, 9, 15, porque al final Dios ganará, y eso es el mensaje principal, que Dios va a ganar, ¿no? Y nosotros como discípulos ganaremos y valdrá la pena. Y yo creo que eso es muy importante cuando estamos sufriendo. Y para muchos cristianos es fácil perder la esperanza o perder la confianza que tuvimos cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos. Y básicamente Apocalipsis es para animarnos y fortalecernos a ser fieles porque la victoria viene. Hay 7 bendiciones en el libro 1:3, que dice: dichoso el que lee y dichoso los
que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo, ¿no? Y hay muchas bendiciones en el libro animándonos a mantenernos fieles en el Señor. Hay advertencias también, las advertencias de revelación, de la revelación. Advierte contra la seducción cultural, ¿no? Hay mucha seducción cultural en el primer siglo, tanto como hoy día. Es muy parecido a lo que está pasando hoy día. Y lee capítulo 2 y 3 de las cartas a las iglesias y ahí hay mucha advertencia, ¿no? Esta fue probablemente la mayor amenaza que enfrentaron los cristianos en ese día. Se refería a la tentación de transigir con la cultura e involucraba cuestiones tales como problemas doctrinales, éticos y espirituales, ¿no? Que la iglesia estuvo siendo muy retado filosóficamente, éticamente, por doctrina, todos los retos posibles, ¿no? El medio sociológico de la revelación permite a los cristianos de Asia Menor reconsiderar cómo actuaron en el mundo, ¿no? Retarlos a pensar bien cómo estuvieron viviendo, su ético, su manera de vivir. Los libera de responder a las demandas de un sistema político y económico como si estos fueran los poderes últimos a tener en cuenta y les permite en cambio responder a Dios, quien aunque invisible para el mundo, es sin embargo el único poder supremo. Y esto fue un tiempo que probablemente cuando el emperador romano estuvo empujando mucho su autoridad, el hecho de que él se creía Dios, hijo de Dios, y que se creía el poder más supremo del mundo, y por eso quería perseguir y retar a los cristianos, porque los cristianos tenían el mensaje que hay otro rey, el Todopoderoso, el Rey Supremo, el Hijo de Dios, Jesucristo, que es un reto directamente al emperador, ¿no? El autor de las cartas, ya sabemos, Juan, el apóstol, lo dice ahí en capítulo 1, versículo 4. Juan saluda a los 7 iglesias de la provincia de Asia, ¿no? Dice que él es Juan. Si bien esto es debatido por algunos, Gerhard Meyer incluye que ningún libro del Nuevo Testamento tiene una tradición más fuerte o anterior sobre su autoría que la del Apocalipsis. Es decir, que está bien establecido que Juan escribió Apocalipsis, ¿no? En cuanto a la fecha, dos posibilidades basadas en la persecución romana conocida. Sabemos que era durante una persecución fuerte. Algunos piensan 68-69 durante el reinado del emperador Nerón. Hay evidencia de que los cristianos fueron perseguidos bajo Nerón en Roma, pero parece estar localizado en Roma. En cambio, y esto es importante porque estamos hablando de una carta escrita en Éfeso a las iglesias de Asia Menor. En cambio, durante el reinado de Domiciano, él hizo una persecución de todo el imperio, no de toda la tierra, de todo el mundo romano. Y eso fue más bien 95-96. Yo creo que eso es más probable, esa fue la fecha, eso fue el tiempo más probable en 95-96. ¿Por qué? Porque la persecución probablemente se extendió más, incluso Asia Menor. La adoración al emperador quedó claramente evidenciada en la orden de Domiciano de que le llamaran Dominus et Deus, Señor y Dios, por lo que hizo de esta confesión una prueba de lealtad. La gente tenía que firmar su lealtad llamando Domiciano Señor y Dios, ¿no? Exactamente la frase que usaban los cristianos para Jesús. La adoración al emperador parece estar detrás de Apocalipsis, en muchos lugares en Apocalipsis. La correspondencia entre el emperador Trajano y Plinio, gobernador de la provincia romana de Bitinia, alrededor de 111-112,
Dice, ilustra la naturaleza de la religión estatal romana y la amenaza que representaba para los cristianos. Nos dice que la religión de los cristianos era un reto directo a la religión del emperador, ¿no? Y por eso él cayó encima muy fuerte y muy duro. Nero también, sí, claro, ya hablamos mucho de Nero, pero también Domiciano. Um, Procedencia y destino. Juan escribió el libro en la isla de Patmos, en el mar Egeo, frente a la costa oeste de la nación actual hoy día de Turquía. El Apocalipsis fue descrito a 7 iglesias en Asia, y 7 es importante, el número 7. La carta fue probablemente una carta circular, es decir, una carta que los pasaron entre todas las iglesias para ser leída en la primera iglesia y luego enviada a cada iglesia subsiguiente. Aquí puedes ver dónde están las 7 iglesias. He viajado a visitar todas las 7. Realmente no llegué a Pérgamo ni a Tiátira, pero a las otras sí pude visitar. Aquí está la cueva donde estuvo Juan, donde se quedó. De hecho, hay un letrero. El letrero dice que Juan durmió aquí, que es un poco chistoso, ¿no? Esto es una foto desde la isla, desde de la bahía de Éfeso. El género, Apocalipsis es un género tripartito, es decir, que tiene 3 temas o 3 géneros cubre. Es decir, una obra que forma parte de 3 géneros: profecía, apocalíptico y carta, ¿no? O se puede decir, es un pack de 3 partes: profecía, apocalíptico y carta. Como carta circular, 2 características principales de la profecía: predicación, obviamente, aproximadamente el 90% del tiempo en el Antiguo Testamento es de este tipo, ¿no? De profecía, de predicación. Implica hablar sobre temas presentes durante el tiempo de la profecía. Predicción, aproximadamente 10% del tiempo en el Antiguo Testamento es de este tipo. Implica un futuro más lejano. Por lo tanto, al leer la profecía, uno debe anticipar que hablará principalmente sobre cosas durante el tiempo del profeta. Entiende que 90% de lo que está pasando hoy día y 10% de lo que va a pasar en el futuro. Naturaleza de la literatura apocalíptica implica un lenguaje altamente simbólico, y eso es muy importante para entender este libro, porque todo el mundo quiere nombrar lo que significa esto y esto, y es muy simbólico. Espere más simbolismo que literalismo. No fuerce el literalismo en el texto a menos que quede claro lo que se pretende, ¿no? Y por eso muchos lo traducen, o más bien lo tratan hermenéuticamente incorrecto. Las imágenes están pintadas con lenguaje simbólico para presentar una idea y no necesariamente una imagen visual literal. Entonces, el mensaje es una idea, no una imagen literal. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 12, dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con cinturón de oro a la altura de pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido y fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol brillando cuando brilla en todo su esplendor.
obviamente mucho simbolismo, ¿no? Si alguien trata de pintar eso, se ve bastante raro, ¿no? Pero es más para el impacto de que cuando uno escucha eso, uno sabe que estamos hablando de alguien súper poderoso y alguien mucho más que un hombre, un profeta, ¿no? Naturaleza de la literatura apocalíptica, busque en el panorama general, ¿no? No, hay que dar visto a la panorama, no solamente a los detalles, donde muchos caen en errores cuando se enfoquen en los detalles. Hay un dicho en inglés, no sé si traduce, que no se pierde el bosque por concentrarse en los árboles, ¿no? Que cuando uno está leyendo literatura apocalíptica, es importante ver el bosque, no nada más cada árbol. Este árbol significa esto y esto y esto. Ten cuidado haciendo eso. Los números están destinados a ser simbólicos. 7 se usa para referirse a la divinidad o a la integridad. 10 también se usa para completar algo completo. 12 es un símbolo del pueblo de Dios. 4 tiende a referirse a cosas de la tierra. 6 es un número para el mal. Por ejemplo, el número 666 que tienen que poner en la frente y en la mano como un sello, sí refiere al sello del emperador, pero fíjate que el número del emperador, si fuéramos a ver a Caesar Nero o Caesar Domicio o si fuéramos a tomar, cada letra en hebreo tiene un número. Y básicamente si ves la palabra para bestia o la palabra para Kaiser, llegan numéricamente a 666. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Busque múltiplos de más de un número, por ejemplo, los 144,000 en Apocalipsis 7. Es 12, que significa pueblo de Dios, por 12, que es todos los pueblos de Dios, por 10, que es completar, por 10, ¿no? Es decir, que algo, lo máximo, todos, el completo. Probablemente el número completo, es decir, todos de los pueblos de Dios, no pretende ser literal. Y hay muchos que quieren contar y cuántas personas hay en la iglesia y cuántas iglesias hay. Y no fue escrito así. Note cómo Dan se queda fuera y Manasés y José son duplicados, ¿no? Que hay mucho simbolismo, ideas de los profetas utilizadas aquí. Es carta, epístola, es una carta escrita a 7 iglesias reales en Asia Menor. El género de letras aborda situaciones reales de la época en que fue escrito. No está hablando de cosas que están pasando en su día, ¿no? Como ya mencioné, PAC, profecía, apocalíptico y carta. Y hay que saber los tres, ¿no? Si solo uno lo mira como carta, no lo va a interpretar bien, no lo va a entender bien. Si uno solo lo mira como profecía, no lo vas a entender bien. Hay que entender las tres partes de esto. Hay 5 metodologías clásicas para interpretar el libro de Apocalipsis. Uno es la escuela de Peter Est, 2 puntos de vista. Uno, Apocalipsis es una descripción de las luchas de la iglesia limitadas al primer siglo sin mucho sobre el futuro, gran parte cumplida en el año 70 DC, que si tú recuerdas, fue el año que fue destruido Jerusalén. Entonces, este punto de vista es que todo ya pasó, no aplica tanto a nosotros. Número 2, es una profecía que describe la caída de Roma, de Babilonia, en 476, cuando Roma misma fue destruida. La fuerza de ese punto de vista que vuelve al escenario original y lo hace relevante para los lectores de Juan, diciendo que básicamente que Roma va a caer, ¿no? La debilidad de este punto es que no hay ningún mensaje para hoy excepto a Jesucristo regresando. Solo los capítulos 21 y 22 aún no han sucedido. Así que no tendrían mucha significancia para nosotros en ese caso. Otra escuela es escuela idealista. Significa, número 1, ver el Apocalipsis como un retrato simbólico del conflicto entre el bien y mal, entre las fuerzas de Dios.
y de Satanás. Y hay mucha verdad en eso. Dos, destaca la temporalidad del libro. No hay símbolo que pueda relacionarse con ningún acontecimiento histórico, sino que enseña el triunfo del bien sobre la maldad. Uno puede tener la seguridad del resultado final. Número 4, expresa principios básicos sobre los que Dios actúa o lo largo de la historia. Y 5, es un poema teológico. Que es una metodología muy práctica, ¿no? La escuela idealista. Otra, fortalezas, bueno, perdón, sigo hablando de este tema de escuela idealista. Las fortalezas son que ves símbolos y lenguaje figurativo, no todo es literal, eso es bueno. Apoya el mensaje principal del triunfo de Dios sobre Satanás, eso es muy importante. Debilidades, destruye las raíces históricas y el contexto de la primera sigla o primer siglo. No permite ningún cumplimiento histórico literal de las visiones y entonces tiene sus limitaciones, ¿no? Número 3, metodología histórico o vista histórica continual, ¿no? El Apocalipsis es una descripción de la historia de la Iglesia occidental y la civilización occidental. Normalmente este punto de vista identifica partes del Apocalipsis como profecías de las invasiones del Imperio Romano cristianizando por los godos y los musulmanes. Además, la corrupción del papado medieval, el reinado de Carlomagno, la reforma protestante y la destrucción provocada por Napoleón y Hitler han sido vistos como los predijo Juan, ¿no? Es decir, que es un libro abierto que aplica a muchas situaciones en la historia. Las fuerzas que hace la revelación sea relevante para hoy, ¿no? Y no importa cuándo es hoy, siendo siglo XVIII, siglo XV, siglo X, lo hace relevante siempre. Debilidad, ignora al mundo fuera de Europa occidental. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre el significado de cada parte de la historia. No toma en consideración a la iglesia primitiva, lectores, cómo se relacionaron ellos con esto. Si todas estas cosas iban a pasar en el futuro. Y debe tener cuidado de no aplicar siempre cosas a la iglesia católica, incluso si hubo o no hay corrupción, ¿no? Es muy fácil aplicar las cosas incorrectamente. Otra metodología, vista futurista. El libro es un libro del fin de los tiempos. Solo los primeros 3 capítulos se refieren a la hora en que fue escrito. El resto, capítulo 4 hasta capítulo 22, se ocupa del fin de los tiempos, del fin de los tiempos. Por lo tanto, el libro predice en gran medida eventos futuros, ¿no? En el futuro, en contraste con los del presente. Esto es la vista futurista. Hay 2 campamentos o 2 ideologías aquí en la vista futurista. Dispensacional es una, y la otra visión futurista, ¿no? Dispensacional, capítulos 2 y 3, las 7 iglesias de Asia en la época de Juan son indicativos de 7 edades sucesivas de la iglesia, es decir, simbólicamente representa a la iglesia en sus etapas. Número 2, los capítulos 4 a 19 básicamente tratan sobre el final, que consiste en el periodo de tribulación, el rapto de la iglesia y el día juicio y la segunda venida de Cristo. Es el dispensacional, el punto de vista. Y aún en eso, en el dispensacional hay un orden de eventos, ¿no? Número 1 es la restauración del Israel étnico a su tierra, aparentemente comenzando directamente antes de los eventos descritos en capítulo 4, 1 a 22 y 5. Número 2, el rapto de la iglesia al cielo, rapto antes de la tribulación. Número 3, una tribulación de 7 años
en la tierra, el reino del anticristo, y 5, la asamblea de las naciones malvadas para pelear con Jerusalén. Esta es cuando pensamos en profecías y la gente saliendo en la televisión diciendo que esto va a pasar y esto va a pasar. Yo sé que hace unos años hubo letreros en todas partes de los Estados Unidos diciendo que el mundo iba a terminar el 21 de octubre y mucha gente lo creía. Casi siempre usan esta forma de interpretar Apocalipsis dispensacional, ¿no? De los eventos. El número 6, la segunda venida de Cristo cuando derrota a las naciones. Número 7, su reinado milenial, los 1000 años de ser rey, y lo toman literalmente. La rebelión final de Satanás al final del milenio, cuando reúne los incrédulos de todo el mundo para luchar contra Cristo y los santos. Número 9, el reinado eterno de Cristo junto con los santos en su cielo nuevo, a una tierra nueva. No todos estos eventos grandes para ellos están predecidos y van a venir en el futuro, en el fin del mundo. Y tienen la tendencia de aplicar y poner nombres, ¿no? El presidente es esta persona, los rusos son estos, los musulmanes son estos, y lo toman muy literal para el futuro. Fortalezas y debilidades de esta visión futurista. La fuerza enfatiza la segunda venida de Cristo, el juicio final, la desaparición de Satanás y el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es la fuerza. La debilidad, excesiva interpretación literal del Apocalipsis, que es contraria a cómo se pretende interpretar la literatura apocalíptica, ¿no? Ellos rompen las reglas de cómo uno debe leer literatura apocalíptica. B, esta interpretación no se conoce antes de 1700. No, nadie los primeros 1700 años de la iglesia interpretaba la Apocalipsis de esta manera. Y muy poco se aplica a la época de Juan. Entonces, ¿por qué lo escribió Juan si no aplica a los hermanos en ese tiempo? Otra forma de esta versión es la visión histórica moderada. La fortaleza es no interpreta tan literalmente como el futurista. B, no empuja la idea de que las visiones en Apocalipsis deben representar la secuencia cronológica de la historia del futuro. Y C, no requiere un rapto pretribulacional. No está tan atado a estas ideas como los de futuristas. La visión histórica moderada las debilidades son, algunos comentaristas sostienen que 4:1 a 8 cubre el periodo desde la resurrección de Cristo hasta el final de la historia, algo que no es necesario. Algunos sostienen que 2 a 22 se refiere enteramente a la futura tribulación final y los sucesos posteriores. Como tal, no tiene mucha relevancia para los cristianos del primer siglo. Esto es la debilidad de este punto de vista. La otra es la visión ecléctica, que es una mezcla de otras, y en mi opinión esta es más probable de todas las vistas, de todas las metodologías. Es una mezcla de los puntos buenos y de los 4 vistas anteriores y evita sus debilidades. Reconoce que Apocalipsis fue escrito para la gente de la época de Juan, pero también permite que el libro habla sobre el tiempo del fin y de que estamos pasando nosotros. La vista ecléctica permite que la escritura sea relevante para el primer siglo a los lectores, permite una interpretación no literal que es consistente con la interpretación de la literatura apocalíptica. 3, permite el cumplimiento específico hasta el día de hoy. 4, permita que eventos históricos reales den expresión a principios básicos subyacentes, como el conflicto entre el pueblo de Dios y Satanás. Permite que el mensaje central sea escatológico
Es decir, esta era llegará a su fin con la venida de Cristo, el juicio y el cielo nuevo y la tierra nueva, que todos creemos, ¿no? 6 permite material que precede, acompaña y sigue a la parusia, ¿no? Sigue, básicamente está de acuerdo con la parusia en la manera que lo entiende Pablo, en la manera que lo ha dicho Jesús, y no hay ningún conflicto ahí, ¿no? Entonces, resumo de mi perspectiva de Apocalipsis. La revelación es una carta de consuelo, de advertencia, de ánimo, que comunica que Dios Todopoderoso es el único verdadero Señor de todo contra el mundo cultural del Imperio Romano. Y hay mucho para aprender y mucho que aplica a nuestra vida, pero no es una aplicación directa, pero sí es una aplicación de principales, ¿no? Escrito por el apóstol Juan, yo me siento con mucha confianza. Yo creo que más probable, las fechas más tardes, 95, 96, escrito en la isla de Patmos, tal como dice, para los 7 iglesias de Asia, y una carta circular, ¿no? Y para entenderlo bien, interpretarlo y tener un buen entendimiento, usar el PAC, ¿no? Profecía apocalíptica, y que que es una carta, ¿no? Tripartito. F para ser entendido a través de la metodología eclectic view o ecléctica. Y eso es básicamente la introducción de Apocalipsis. Creo que voy a parar ahí y ustedes pueden tomar un break y luego regresamos para estudiar más bien el libro en sí. Ok, paramos ahí.